La astroingeniería es la aplicación del conocimiento científico y los métodos matemáticos al desarrollo de tecnologías que permitan expandir los límites de las capacidades astronómicas de observación y análisis de datos. Esto puede tener expresiones muy variadas dependiendo de los problemas que enfrenta un determinado grupo de investigación. Hacemos astroingeniería cuando diseñamos y construimos un nuevo observatorio, un nuevo telescopio o un nuevo instrumento que será usado en ese observatorio, el que puede estar en la superficie de la Tierra o estar orbitando a nuestro planeta. Sin embargo, también hacemos astroingeniería cuando diseñamos un centro de cómputo o las herramientas de software que permiten analizar los datos tomados en esos observatorios, especialmente si los datos son complejos en cuanto a su estructura, cantidad o tamaño. ¿Podemos hablar de una astroingeniería extrema? Es un concepto que podemos usar para describir el desarrollo de tecnologías astronómicas al límite de lo que los seres humanos somos capaces de hacer. En Chile tenemos numerosos ejemplos de esto. El telescopio más grande del mundo, con 39 metros de diámetro, el telescopio extremadamente grande o ELT se construye en Cerro Armazones. El más alto del mundo, el telescopio Tao, se está levantando en Cerro Chajnantor a 5.640 metros sobre el nivel del mar. La cámara digital más grande del mundo se desarrolla para funcionar en Cerro Pachón y hacer una especie de gran película del cielo completo durante 10 años. Y no hemos mencionado a ALMA, el radiotelescopio más grande del mundo, que opera en el llano de Chajnantor, ni al VLT, el telescopio óptico de infrarrojo más avanzado del mundo, cuyo trabajo se realiza en la cima de Cerro Paranal, ni al CTA, un conjunto de telescopios que formarán el observatorio de rayos gamma más grande del mundo y se construirá cerca de Cerro Paranal, y el GMT, otro caso de un telescopio gigante, que desde Cerro Las Campanas escudriñará el universo gracias a un diseño óptico de alta eficiencia. El proceso que permite desarrollar estos sistemas complejos es igualmente complejo. Pasa por numerosos diseños, validaciones, rediseños, prototipados, verificaciones, integraciones, etc. de varias áreas de la ingeniería. En los proyectos de astroingeniería es común ver que convergen la ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, óptica e informática a través de una metodología ordenada conocida como ingeniería de sistemas que busca garantizar un uso efectivo y eficiente de recursos para lograr un desarrollo tecnológico que se ajuste a los requerimientos originales, minimizando riesgos de fallo y teniendo planes de contingencia en caso de eventos inesperados. La astroingeniería extrema puede encontrarse a grandes escalas como la del ELT, que por su tamaño requerirá obras de una escala extraordinaria para funcionar. El domo que protegerá el espejo y que debe abrirse para permitir que el espejo observe al cielo tendrá aproximadamente el tamaño de una cancha de fútbol. ¿Te imaginas una cancha de fútbol giratoria? Pero no es solo que pueda moverse, sino que debe hacerlo con alta precisión, siguiendo el movimiento del espejo, así como el espejo sigue el movimiento de los astros. De hecho, en el ELT, todo será de muy alta precisión. Debido a que el espejo es demasiado grande y pesado como para hacerlo de una pieza, estará compuesto de 798 espejos hexagonales, cada uno de 1,4 metros de diámetro, que deben moverse como si fueran un único objeto. ¿Qué ocurre en los bordes entonces? Alguna vez los ingenieros de ESO nos contaron que estaban desarrollando sistemas de control tan finos para que los espejos se mantuvieran alineados en sus bordes que eran capaces de medir con muy alta precisión la velocidad a la que crece el pasto. En el otro extremo tenemos desafíos de menor escala, pero no por ello menos excitantes. Hace un tiempo que en astronomía nos preocupa la cantidad de satélites que se han anunciado para proveer soluciones de conectividad global. Hasta este momento, el número de satélites cuyo lanzamiento ha sido anunciado en los siguientes años supera los 430.000. Estos satélites pueden interferir con la calidad de las observaciones astronómicas en los grandes observatorios, además de acabar con el cielo tranquilo y libre de interferencias que ha sido un patrimonio natural con que hemos convivido desde los albores de la civilización. Para reducir su contaminación, la industria satelital enfrenta un gran desafío. Sin embargo, también debemos prepararnos para, desde la astronomía, intentar controlar un efecto negativo en nuestras observaciones. Necesitamos desarrollar nuevas herramientas de software que ayuden a los grandes observatorios a evitar el paso de estos satélites, pero, como van a ser tantos, es necesario poder estudiar en detalle tanto sus órbitas como sus propiedades reflectivas, de modo de poder priorizar cuáles y cuándo evitar su paso. Para ello, los telescopios astronómicos tradicionales no son muy convenientes, son lentos y los satélites se mueven rápidamente. En la Universidad de Antofagasta, con apoyo de la Universidad de Atacama, Universidad de Chile, CLEOSAT,
y otras personas e instituciones estamos desarrollando un sistema rápido de seguimiento satelital. Es un sistema que complementará las observaciones a gran escala con observaciones a pequeña escala, pero muy rápidas y con muy alta precisión. Esto es otra forma de astroingeniería extrema, hecha en Chile y hecha desde regiones.